Palma 90 presenta Médicos en la Radio. Buenos días, se inicia Médicos en la Radio por Palma 90.7. Saludos tengan todos. Hay que saludar también diciéndole buenas noches y buenos días y buenas tardes a los que nos ven diferido en otra latitud a través de la plataforma de YouTube. Recuerden darle a la campanita, suscríbase. Y Médicos en la Radio llega gracias a la farmacia de Ignali. Laboramos de lunes a domingo y día feriado. Farmacia de Ignali, al servicio siempre para tu salud. Y este espacio llega gracias a la clínica dental número 1 de todo el sur, NAC Clinic. NAC Clinic, contamos con nuestro propio laboratorio dental, con la tecnología más avanzada de toda la región, para asegurar el mejor trabajo dental en el menor tiempo posible. A tu cita hoy en el 809-524-5858. NAC Clinic, todo en odontología. Y hoy el doctor Teodoro brilla por su ausencia. Saludos donde quiera que esté, si está de camino en carretera, especialmente en la de nosotros del sur, rumbo a Santo Domingo, a cuidarse porque hoy es viernes y el riesgo aumenta a medida que llega el domingo. Sí. Es decir, el fin de semana con el lunes son los accidentes de tránsito de mayor probabilidad en República Dominicana. Y hoy vamos a romper un poco el orden, porque la doctora que tengo de invitada, Lilian Indira Félix Báez, gastroenteróloga, quien trabaja aquí, viniendo los viernes a Barahona, a MIC asiste, y que ella también labora en Baní. Oíste, Miguel, pero ella no se dio los primeros 45 minutos de haber aterrizado a la península de Barahona, especialmente en nuestro pueblo, y ella que se está incorporando a su pueblo a dar los servicios de gastroenterología, dijo, tengo que cruzar por Médicos en la Radio, y claro, por supuesto, aquí la tenemos para tratar el tema de cáncer de colon. Indira, buenos días. Bienvenida a Médicos en la Radio por Palma 90.7. Esta es tu casa. No voy a decir tu segunda ni tercera, pero ya sabes que esta es tu casa. Buenos días. Buenos días, público, todos en las radios que nos siguen. Es un placer para mí estar en esta mañana compartiendo con mi público querido y adorado, porque también soy de aquí, de Barahona, y me siento muy agradecida de este nuevo comienzo aquí, esta nueva oportunidad. Estamos aquí para servirle y educar a nuestra población, todo en pro salud. Mira que bien lo dijiste, educar, porque la radio se convierte, Miguel, en educación permanente desde Petán por allá, con la primera emisora y esta empresa que tiene la responsabilidad de educar y en este espacio en salud. Sí. Indira, vamos a entrar en materia porque tu tiempo es premium y este espacio también. Claro que sí. Hablar de cáncer de colon, primero tenemos que definir qué es el colon para que la gente entienda. Y oigan, son de los eventos que está creciendo en pacientes jóvenes, para que lo suban el radio, para que sus hijos lo escuchen. Bien. Usted que es más amante de la radio por la edad más avanzada, y usted que me está escuchando a través del vehículo, preste atención que dentro de cualquier familia, hemos dicho siempre por aquí, ya tenemos una persona conocida que ha sufrido un cáncer de cualquier índole, pero en especial vamos a tratar el cáncer de colon. Así que, Indira, ¿qué es el colon para que la gente entienda y que posteriormente pueda padecer de cáncer? Pero vámonos primero por la morfología. Colon. Bien, el colon, primeramente decir que constituye un órgano del aparato digestivo. Es un órgano también que, al igual que el estómago, también pertenece al aparato que nos ayuda a alimentarnos. E incluso un órgano que es bastante largo, porque mide aproximadamente conjunto con el intestino delgado, mide 1.5 metros. Es encargado de la absorción de los nutrientes y de prácticamente ya luego del proceso de digestión, de conservar los desechos tóxicos hasta ya que se concluye lo que conocemos como las heces fecales. Pero es un aparato, el colon
es un órgano muy importante para que más o menos anatómicamente nos ubiquemos. Exacto, que está en el abdomen. Está en el abdomen, claro que sí. Y las porciones, para luego nosotros caer en qué porción presenta mayor, tiene mayor riesgo de padecer de un cáncer, para que la gente sepa también, porque hay personas que dicen en tal parte y no se ubican y ya usted dijo las mediciones. Sí. Para eso entonces tiene porciones. Claro que entonces, sí. para que usted me le diga a la gente y la gente se vaya ubicando, valga la redundancia. Claro que sí. Bien, el colon tiene varias divisiones. Se divide en colon ascendente, en donde está incluido un órgano también que se llama ciego, que es prácticamente la parte final del intestino grueso. Ahí que tenemos también la apéndice tenemos ahí, y tenemos la válvula ileocecal, que es la que comunica el intestino grueso, que es lo que se conoce como el colon, con el intestino delgado. También está el colon transverso, que también constituye una parte del mismo. Está el colon descendente, que se divide en colon sigmoide, y ya la última partecita es el recto, que culmina con el ano. Esas son las partes. Esas son las partes, para que usted se ubique, póngase la mano derecha en la fosa ilíaca derecha, ahí estaba el ciego ubicado con el apéndice, y por eso siempre cuando usted tiene un dolor de apéndice, por ahí que ponemos la mano. Entonces la parte va subiendo, la parte ascendente que la doctora lo dijo, dobla a su izquierda, que es como debajo de la costilla, y vuelve y desciende, que es la parte descendente, como la doctora lo mencionó, para terminar en el ano. Doctora, ese es nuestro colon, que lo que vamos comiendo, bebiendo, va a pasar por ahí. Todo pasa por ahí. Así es. ¿Y cuáles son los factores de riesgo que me pueden llevar a tener un cáncer, independientemente de todo lo que coma y beba? Pero ¿cuáles son esos factores de riesgo que tenemos nosotros los seres humanos para poder llegar a padecer de un cáncer de colon? Bueno, hay varios factores de riesgo. Están los modificables, los no modificables. Dentro de estos tenemos, hay un factor que tiene mucho auge recientemente, que es el factor dieta. Una dieta alta en conservantes, pobre en frutas, en vegetales, hay una carne que nos gusta a muchos, pero no es muy conveniente, que es la carne roja, o sea, la carne de res. Está asociada también a promover el cáncer de colon. También están los factores como el tabaco, el alcohol, una vida sedentaria, por eso es tan importante practicar deportes. Dentro de otros factores tenemos la edad también, que es un factor con mucho auge también, porque ahora mismo está cambiando un poco el patrón típico, que era muy típico a partir de los 50 años, pero ahora ha habido una variación, porque ya no tan solo en personas que antes se consideraban mayores de edad, ancianos en su caso, ya no, y ahora un paciente, la edad viene variando, un paciente por debajo de los 50, también se considera ya, entiéndase, de 40 a 50, un rango de factor de riesgo muy importante para desarrollar cáncer de colon. También tenemos... Esos son los modificables, excepto la edad, pues no puedo modificar mi edad. Sí, no, excepto la edad, claro que aunque sí. Hay personas que se quitan unos años con la cirugía estética, pero el colon tiene los años que te tiene. Eso digo yo. El riñón tiene los 50. Todos los órganos. Todos los órganos que no se ven tienen sus años, aunque su cara sea de 18 otra vez. Claro que sí. Pero esos son los modificables, ¿no es verdad? Excepto la edad. Los modificables. Ahora, sí. Los no modificables son eso, los modificables. ¿Y los no modificables cuáles son? Los no modificables está la edad, que hablamos de, es más frecuente por encima de los 50 años, pero está variando porque aparecen ya de 40 a 50, sí. Hay una cifra importante. También está la genética, no es modificable, muchos tienen familiares ya que han padecido y han muerto de hecho con cáncer de colon, eso lo predispone a que ese % de probabilidad de padecerlo aumente. También está
aparte de la herencia, si ha tenido, que también hay pacientes que han tenido presencia en estudios anteriores, historia de poliposis también, esto tiene un aumento de probabilidad. Pacientes con enfermedades inflamatorias, dentro de las cuales la más frecuente es la colitis ulcerativa. Están esos factores, también está el sexo. Ahora mismo hay un aumento en cuanto al sexo masculino también. ¿En relación a cuánto? ¿Con la mujer 3 a 1 o 4 a 2? Tiene una relación de 1 en 22 en el hombre y de 1 a 24 en la mujer. Es un poquito, aunque se note como una relación a no, porque 22 y 24 son 2 puntitos, pero cuando nos lo extrapolamos es una cifra que llama la atención, llama la atención en cuanto a eso. Uno en 22 es que de cada 22 personas podía padecer de cáncer. Para que la gente lo sepa, y uno en 24 es que cada 24 una persona podía padecer de cáncer. Viene siendo alrededor de un 5% de la población. Claro que sí. Bueno, básicamente esos factores. Entonces, dentro de ya los factores de riesgo que yo tengo y una vida prácticamente descrita como si fuera el espejo de cada uno de nosotros, en virtud de la propiedad que tenemos. Sí. Trabajo, estrés, sedentarismo, obesidad, comelón de cualquier cosa, menos de frutas y vegetales. Nos convertimos en carnívoros, y esa carne de res que usted menciona la vemos por todos los lados. Ese bistec que usted pide, o ese churrasco que usted pide en los centros con el carbón, tiene también consecuencias o aumenta el factor de riesgo para padecer de cáncer de colon. ¿Y qué es el cáncer de colon? Para que ya tengo los factores de riesgo y dónde voy a llegar. Sí. Bien, el cáncer de colon, como todo cáncer, ¿un cáncer qué es? Un crecimiento anormal de células. En este caso, el cáncer de colon es un crecimiento, o sea, se multiplican la transformación de las células normales en anormales, de la mucosa del colon, del tejido per se del colon. Cuando este crecimiento ya sobrepasa, por así decirlo, en cifra, el rango normal, eso se considera cáncer de colon. Y ese cambio hacia cáncer de colon, ¿cuáles son los signos y síntomas que el hombre o la mujer va a presentar? Y yo puedo decir como familiar, que ahí que tengo que escuchar bien ahora, si mi familiar o yo mismo pudiera tener esta situación en virtud de lo que usted me va a describir ahora. Claro. Por lo general, el cáncer de colon no cursa de forma asintomática. Ya cuando tiene síntomas, uno se tensa un poquito porque uno dice, como gastro, puede ser en una etapa ya avanzada. Entonces, pero dentro de los síntomas más comunes el paciente puede presentar el principal alteración del patrón evacuatorio. ¿Qué quiero decir con esto? Es un paciente que viene con historia de que, doctora, hoy presento diarrea, pero dentro de 3, 4, 5 días estoy tapado, estoy estreñido. Eso es lo que conocemos como alteración del patrón evacuatorio. Y viceversa, ¿no es verdad? Y viceversa también. Puede darse ese caso. Otro síntoma muy importante es la presencia de sangre en las heces. O sea que hay algunos que la tienen mezclada, pero hay otros que es rectorragia, que conocemos que es la evacuación de sangre por el recto, por el ano. También pueden tener dolor abdominal, pero el dolor abdominal suele ser, a veces pasa desapercibido porque muchos presentan de forma leve, moderado, en raros casos es severo. Otros tienen también, algunos tienen, tienen anemia, pero ya la anemia viene dada o es por un alto consumo, como uno lo dice, porque muchas veces pasa desapercibida, solamente nos damos cuenta a la hora de hacerle sus rutinas de análisis que tiene anemia, no porque el paciente lo ha referido, sino que a nivel analítico se ve. Pero hay una prueba muy simple que se puede
detectar esa pérdida, como uno dice, pérdida a largo plazo oculta, que es a través de un coprológico con sangre oculta. Por eso es tan básico en nuestra rutina como gastroenterólogo incluirle siempre su coprológico de modo preventivo a que el paciente, sin darse cuenta porque no tiene síntomas, vaya a través del tiempo esté guardando algo ahí. Otros también síntomas que tenemos, el paciente se queja mucho que ha perdido peso, una pérdida de peso que es inexplicable, por así decirlo, porque el paciente come normal, un paciente que es por alto consumo, en realidad esa pérdida de peso, pero es más, yo digo que es una pérdida no de 5 libras, es una pérdida un poquito marcada, o sea, mayor de 15, 20 libras en poquito tiempo, que puede ser en un mes, en 2 meses. Es un dato muy importante que muchos lo vienen presentando de forma aislada, que es su único síntoma, y entonces llama la atención la pérdida de peso. Eso es un dato muy importante. Bueno, y para esa pérdida de peso tenemos que descartar otros, vamos a decir, desde la UNA, el médico de primer nivel de atención va descartando y esa pérdida de peso progresivo, como usted lo está señalando, quizás en 2 meses la persona ha perdido 25 libras, 20 libras, y ese médico de la UNA ha descartado todas las posibilidades de las patologías que me pueden llevar a la pérdida de peso, empezando por la tuberculosis, que lo tratamos la semana pasada, y por eso hay personas también que dentro de esa tuberculosis la radiografía no me da el diagnóstico, pero sí la clínica. Entonces también entra esta parte del diagnóstico de cáncer de colon para esas personas que van perdiendo peso. ¿Usted me iba a decir? Sí, otros síntomas que pueden tener. Hay pacientes que se quejan mucho de cansancio, debilidad generalizada, que viene dada por eso mismo. Como tiene un alto consumo en su cuerpo, que lo lleva a anemia, que lo lleva a pérdida de peso, viene el síntoma de debilidad general. Cuando aparecen esos síntomas, hay que preocuparse, porque por lo general es un cáncer que es casi improbable que no esté en estadio avanzado, porque eso no es un síntoma así de pasar a la ligera. Y ese síntoma de que no sea, que esté en etapa inicial, a mucha gente dice en etapa terminal, en etapa medio, yo quiero llevar esa preocupación o bajarle un poco la receptividad a la preocupación. ¿Cuál es la esperanza? Y quizás me vaya muy adelantada la pregunta para ir en la secuencia. Esa persona, estoy diagnosticado con cáncer de colon, pero primero tengo que ver qué es lo que me da el diagnóstico. Deme el diagnóstico de cómo hacemos para llegar al diagnóstico, aunque usted lo mencionó, de una que otra saltando, pero yo llego con la sintomatología que usted acaba de describir y a veces llegamos por descartando médico, porque el peor diagnóstico que se le puede dar a un paciente es decir no tengo nada, pero yo estoy perdiendo peso. Sí. Entonces llegamos al gastro por descartando médicos, y ya viendo toda esa sintomatología que usted me va a mandar a hacer como rutina de analítica e imagen para poder llegar a su sospecha. Bien, sí. Tomando en cuenta que el diagnóstico, un 85%, bueno recalcar, nos lo aporta la historia clínica, que es los datos que recopilamos. Eso es el ABC de la medicina. Con el familiar, eso se cumple al 100%. Por eso es importante, no tan solo, porque he tenido también muchos pacientes que están como... Es un modo que tienen de doctora, mire los análisis. No, hay que escuchar al paciente, porque de todas esas informaciones uno vaya conectando con el probable diagnóstico. Entonces ya una vez recopilando todo eso, nos auxiliamos de pruebas de laboratorio, de pruebas de imágenes. O sea que, y también ya estudios per se. En este caso, para el diagnóstico de cáncer de colon es muy importante realizarse la colonoscopía. Es importante. Porque la colonoscopía nos arroja el diagnóstico, por así decirlo, en un 100%. Porque a través de la colonoscopía es que vemos el colon, como para que me entiendan, de tú a tú. Ahí es la foto que me va a describir lo que usted es. Todo. Ahí se ve la característica, si tiene ya... si es un cáncer, que ahí podemos detectar lesiones precancerosas como los pólipos, que muchos pólipos son buenos, otros son
medio... bueno, es fisiológico. Exacto, son pólipos, algunos son pólipos hiperplásicos, que son los pólipos que uno le dice para que nos entiendan buenos, otros pueden ser adenomatosos, que son ahí intermedios en cuanto a ser precancerosos, y ya otros ya son presencia de cáncer o precáncer. Lo bueno de la colonoscopia es que, aparte de ser diagnóstica, es terapéutica, porque si al momento de realizarse se evidencia el pólipo, se puede hacer un procedimiento que se llama polipectomía, donde se extirpa y se manda a biopsiar. Ahí mismo en el procedimiento. Sí, en el mismo procedimiento tenemos esa ventaja que se puede, muchos pacientes, gracias a Dios, que se puede detectar a tiempo y frenar que ese paciente, si no se la hubiese hecho, venga con un cáncer per se. Pero en ese momento, cuando usted le hace la colonoscopía, y me detecta el pólipo, ¿usted le comunica al paciente mientras está ahí diciendo, mira, usted tiene uno aquí, se lo voy a quitar? ¿O simplemente ustedes toman las decisiones como gastro? ¿Cómo lo hacen eso? No, siempre, previo a todo procedimiento, tenemos consentimientos informados. Ahí se detalla todo lo que se le hará al paciente. Como bien nos lo dijiste, si aparece en el momento, no, se le informa así mismo, como si aparece pólipo, si está de acuerdo que se le haga la polipectomía. Por eso, porque es muy importante que si está en el momento, tener que extirparlo, porque no se puede quedar ahí. Entonces, siempre al paciente hay que detallarle todo lo que se le va a realizar y tener un consentimiento informado y firmado. Y firmado previo a la autorización, para que la gente no entienda que no ya usted está dando la autorización al médico, sí, para que haga el procedimiento completo de lo, sí, que vea y no vea, pero va a terminar su procedimiento y usted entonces se le van a dar los detalles posteriores al procedimiento, porque se hace con anestesia. Claro que sí. Y usted probablemente está anestesiado, no sabe qué está ocurriendo y su respuesta no es factible para el médico. Sin embargo, ese consentimiento informado, que es un documento médico legal de usted autorizándole a su médico, sí, y al centro para hacer este procedimiento. ¿Es riesgoso ese procedimiento para que la gente no tenga miedo? Siempre todos los procedimientos conllevan riesgo. Algunos tienen riesgos mayores, otros menores. Yo, para que mi paciente no se me llene de ansiedad previamente, sí, porque todo lo que desconocemos nos causa un poquito de ansiedad, de temor. He tenido muchos pacientes que cuando se le menciona el tema de la anestesia también hay que darles un poquito de explicación para que pueda calmar un poquito esa ansiedad y se me relaje a la hora de realizar el estudio. Pero es un procedimiento sumamente ambulatorio, no es quirúrgico. Lo quirúrgico es un poquito ya más profundo, pero de llevar sus riesgos sí lo tiene, pero no es tan frecuente que, o sea, se complicaciones. Es lo que yo lo de riesgo porque son de las preguntas que el paciente tiene que hacer al momento, sí, de ustedes, si le vamos a hacer la colonoscopía, para que usted entienda y todo ese proceso, cuál es el riesgo. Además, también, yo como paciente pregunto, ¿cuánto cantidad usted ha hecho de ese procedimiento? Para yo saber a dónde voy a poner mi cuerpo, dónde voy a poner mi asistencia. Siempre es bueno preguntarlo, independientemente. ¿Por qué? Porque eso me garantiza la experiencia que pueda tener el médico. Independientemente, vamos empezando como nuevo. Para muchos casos. Sí. Pero es bueno también articular esa pregunta. ¿Cuántos procedimientos de ese tipo usted ha hecho? ¿Y cuál ha sido su efectividad en términos de los diagnósticos? Para también saber. ¿Y por qué? Porque cuando me pregunta algún familiar o allegado por algo, digo, bueno, mira, una segunda opinión es importante. Y si fuera yo, hasta una tercera. Claro. Para poder llegar a un diagnóstico y decir, tengo que hacerme el procedimiento, perfecto. Entonces ahí usted decide con quién, dentro de esa diferenciación, que probablemente coinciden los 3 o los 4 que usted busque, pero va a seguir el mismo diagnóstico. Sí. Pero siempre es importante, como usted lo señala, o como yo lo señalo, buscar una segunda o tercera opinión, que usted vuelva al primer médico que fue que diagnosticó su padecimiento. Tengo el diagnóstico que usted me dijo, ya como lo vamos a hacer como de rutina, pero hay gente que llega como al azar, así sin diagnóstico, sin signos y síntomas, y simplemente llegué a una consulta como, o tengo que hacerme una colonoscopía cada cierto tiempo como rutina.
dependiendo de mis factores de riesgo. Ok, sí. En ese, cuando me decía Salazar. Sí, Salazar es que no por ejemplo, no tengo nada, síntomas, claro. mi papá puede tener un familiar cercano, papá, mamá, abuelo, un CA de colon, Sí. y yo que soy hijo o nieto, por decir, sobrino, déjame hacerme una rutina, Sí, y entro exacto. en ese proceso. Exacto, sí, ahí esos son los pacientes que nosotros le decimos de rutina o de screening, de prevención de cáncer de colon, sobre todo esos asintomáticos. Sí los hemos tenido, son pacientes que muchas veces vienen sin síntomas y, como yo digo, salen premiados y no solo porque cuando se habla de rutina, de screening, le incluye también la endoscopia, porque la endoscopia también, muchos cánceres de colon en sus inicios, en etapas ya un poquito más avanzadas, que cuando se considera metástasis, suelen también darle metástasis a estómago, y son pacientes que también se incluyen dentro del cuadro asintomático. Entonces, sí han venido pacientes así al azar que sí, ¿qué pasa? En ese momento agradecen mucho, sobre todo los que están en estadios iniciales, que dicen gracias que me lo pude hacer por screening y darme cuenta a tiempo. Eso es una gran satisfacción, darse cuenta a tiempo. Y el tratamiento, llegamos, estoy diagnosticado, llegamos al tratamiento, ¿cuál es el camino a escoger dentro de los tratamientos que tienen los diferentes cánceres? En este caso, el cáncer de colon. Bien. Primeramente, si se diagnostica una lesión precancerosa, que son los llamados pólipos, que son elevaciones, recapitulando un poquito, elevación de la mucosa del colon, que es el inicio del cáncer de colon. En la colonoscopia, ahí mismo inmediatamente se puede hacer la polipectomía y extirpar. Si es un pólipo hiperplásico, que se consideran pólipos no precancerígenos, ya ahí ese paciente conlleva otro seguimiento. Se le da un seguimiento ya, dependiendo de la característica del pólipo, se le puede hacer un control a los 6 meses, al año, a los 3 años, a los 5 años, hasta los 10 años, dicen algunas guías. Ahora bien, si es ya un cáncer considerado en sitio, un cáncer que no está invadiendo ningún órgano, que está localizado, tiene la ventaja el colon, al igual que, como le digo a mis pacientes, al igual que todos los cánceres, pero sobre todo hago énfasis, el cáncer de próstata, el cáncer de mama, que se está localizado, esa partecita del colon, ya ahí es un tratamiento quirúrgico. Esa parte se extirpa y el paciente se le hacen sus seguimientos, controles, y como le digo también, ni de eso mueren. O sea que en ese tipo de tratamiento es mucha la satisfacción que se siente, y el paciente también que se vaya bien en salud. Ahora bien, cuando ya es un cáncer que está en etapas avanzadas, que incluye metástasis, ya ahí uno lo deriva a lo que es oncología clínica, porque conlleva otros tipos de tratamiento, que no solamente le puede incluir la parte quirúrgica, sino radioterapia, quimioterapia. También está ahora mucho en auge la inmunología también. Sí, claro. Esa es una nueva forma de tratamiento que va incluida ahí. Estamos invadidos por la tecnología, y la medicina, dentro de la tecnología, es la ciencia que más se ha beneficiado. Y ya usted mencionó la inmunología, y por eso es parte también. Dentro de ese tratamiento que usted, yo tengo, si yo vivo, hay lugares específicos en el país y en el mundo, ¿por qué no decirlo?, que aumente el riesgo de padecer de cáncer de colon. ¿Y cuál es, entonces, ya dentro de ese tratamiento, la porción del colon que no me dijo, que tiene mayor probabilidad, o es el número donde más aparecen los cánceres de colon? Sí. La parte más frecuente de aparición del cáncer de colon es lo que conocemos como el colon izquierdo, incluido el recto. Es más frecuente que los cánceres. El descendente, como lo dijo. Exacto, el descendente, colon izquierdo, incluido el recto. La otra parte, que en orden de frecuencia, es el colon ascendente o colon derecho. ¿Por qué digo esto? Porque es más frecuente, o incluso en la práctica del día a día nos damos cuenta, el paciente viene más con historia de alteración del patrón evacuatorio. Sí. El paciente viene más con historia de rectorragia, con dolor abdominal. Eso, la mayoría están como en el colon izquierdo ya
es la última parte del colon donde tenemos heces ya sólidas. En cuanto, también hay un síntoma que refieren que es las heces cuando disminuyen el tamaño, que se llaman heces acintadas. También he tenido pacientes que refieren así, que no es necesariamente ni diarrea ni estreñimiento, sino las heces como una cinta, así. Como cuando usted estaba en pueblo que comía el mango largo. Así es, sí. para que la gente entienda cuando uno era muchacho. Exacto. Entonces, cuando nos refiere ese síntoma, ese signo de la heces así, nos enfocamos a colon izquierdo, porque ahí es que donde se concentra el volumen ya de las heces como tal. En cuanto el colon derecho es un poquito silente. De los dos signos y síntomas que podemos presentar a ese nivel está la masa abdominal. El colon derecho es muy frecuente que se detecte la masa abdominal a nivel de colon derecho. El izquierdo, con la palpación. Con la palpación, sí. Son masas realmente grandes, de grande tamaño, que el paciente, a veces uno no entiende cómo no se dio cuenta, pero sí ha sucedido y es una forma muy frecuente también. Y está otro también que es la anemia. Pacientes que creen que es leucemia que tienen y no es leucemia, es una simple anemia que perdió, el colon fue teniendo pérdidas ocultas de sangre hasta que llega un mareo, le hacen un análisis, tiene 7, 6 de hemoglobina y ahí vamos a hacerle su screening completo. Y no es haitiana para parir con 6 de hemoglobina. Así es. Porque paren con 6 de hemoglobina. No, yo he visto 3 hablando así normal conmigo. Y nosotros nos mareamos subiendo esta escalera para subir. 3 de hemoglobina. Pero dentro de la residencia que usted hizo en el Centro de Gastroenterología, en la ciudad sanitaria, ahí al lado del Morgan o dentro del espacio del Morgan, sí. ¿Usted pudieron detectar de qué provincia o municipio así, me voy allá para tener una visión general? O, porque creo que todavía usted no tiene la cantidad de pacientes para visualizarlo aquí en la región o en Barahona. Pero a nivel así, allá en la residencia, ustedes pudo identificar como de tal provincia que más vienen con cáncer de colon. Si se pudiera dar eso dentro de, yo no digo de un estudio, sino a su percepción durante usted estuvo en la residencia. Bien, allá en el centro, realmente la parte sur no es tan concurrida como la parte este. La parte este nos visita más. Por lo menos en el tiempo que estuve allá en formación. ¿Será por la cercanía o qué? Diría que por la cercanía, pero no te voy a decir que no hubo caso del sur, sí. Y hubo, recuerdo siempre, nunca se me va a olvidar, un paciente de 37 años que salía todo fuera del rango de edad, de Asua. Llegó con un sangrado y tenía una anemia muy marcada. Al momento de hacerle el examen físico, palparle su abdomen, él tenía una masa que le abarcaba toda la fosa ilíaca derecha hasta el epigastrio, una masa de consistencia dura, y sabíamos que desde que pusimos mano ahí no era bueno, lo que se sentía no era bueno, y realmente sí tenía ya un cáncer de colon muy avanzado que le inició en el colon derecho. Y él era fuerte, una persona joven que a simple vista nunca ha sufrido de nada, doctora. Y sí. Y él no pudo identificar esa masa de cuándo le empezó y nunca fue. No pudo identificar nada. Pero no, así mencionado, no tenemos todavía porque también en el centro de aquí, que se está construyendo, Miguel, un centro oncológico, son de los datos que pudiera arrojarse. Yo tuve una discusión con un periodista del grupo de personas que vino a ver el proceso de evaluación, una discusión sana en términos estadísticos, que él me decía que el 22% de la provincia Barahona tenían, en los hombres tenía cáncer de próstata. Le dije, no, 22% no, eso es demasiado, eso está fuera del renglón o de la estadística que uno pueda tener en cualquier parte del mundo. En una provincia, usted me está diciendo que todas las personas que tienen 18 años hasta la edad que aparezca, el 22%, usted me está diciendo que 22 de cada 100. Le dije, no, ese estudio que usted tiene en la mano es que todos los hombres que fueron al instituto, que ya tienen una patología de base porque fueron referidos. Nadie fue por su voluntad. De los que fueron, se diagnosticó en el 22% cáncer de próstata. Pero no es que usted me tomó 100 personas de los que están en el parque actualmente
Debe haber 100 personas alrededor ahí o en el mercado y de ahí te sale un 22%. Eso es diferente. Es diferente, claro. Porque nosotros trabajamos con estudios porque Sí. las estadísticas aquí en Dominicana carecen de validación. Sí, estamos todavía con la epidemiología ahí un poquito. Entonces, tengo A el nivel cáncer, mundial. el tratamiento. Yo siempre busco si hay un acompañamiento a nivel psicológico terapeuta para esos pacientes dentro de ese diagnóstico que ustedes hacen como gastro. ¿Y qué papel juega el familiar directo o el acompañante? No en el momento de la consulta, sino en el proceso de tratamiento que lleva ese paciente, porque a veces como que lo vemos solo. Entonces, ese componente terapéutico psicológico, usted lo visualiza dentro de su... Para que la gente sepa que la atención es importante. Claro. No solamente es unilateral, sino que usted lo visualiza y lo recomienda para tales fines. ¿Cómo lo hacen ahí? Bien, nosotros le damos una preterapia, yo de forma particular, porque no es que está... En el conversatorio. Es como muy individual, Sí. en ese sentido, pero siempre es bueno incluir al familiar porque es una noticia que le cambia la vida, le cambia, más si es muy querido el enfermo, le cambia todo su parecer, incluye costos, gastos, se hace un mundo en la cabeza, pero siempre hay que tratar de, yo siempre soy sincera, dependiendo del caso, puedo decírselo directo al paciente per se. Cuando veo que es un paciente que nos puede caer fácilmente en depresión, no, ahí entonces ese manejo ahí per se lo viene dando ya cuando es referido ya a la oncología clínica, que le incluyen Sí. también eso, pero previamente sí, siempre orientamos al familiar la magnitud del problema, si está en etapas iniciales, qué conlleva, porque es importante que el familiar, al igual que el que sufre de la enfermedad, se adhiera al tratamiento que esté pautado para él en ese momento. Y realmente puedo decir que no he visto un familiar, porque si no es un familiar, hasta un vecino que lo quiera como un hermano, él es enfermo en ese momento, recibe ayuda, lo lleva, si le toca ya su referimiento de manejo oncológico, también todo muy completo. Esta pregunta sería si la doctora Mora estuviera aquí, en términos de la terapia. Yo no sé por qué se da. En caso de cáncer siempre hay un acompañante y los familiares muy preocupados. Sí. No así con las enfermedades de salud mental, no, que probablemente tenga menor riesgo de fallecer, al menos que haya intentos suicidas y todas esas situaciones, que la esperanza en el cáncer, aunque los años, y es la pregunta, ¿tenemos esperanza al momento de diagnosticar un cáncer de colon? Es decir, ¿a cuánto ya ha ido aumentando la esperanza de vida? Porque en principio cuando probablemente usted empezó a estudiar la medicina, era menos a como es hoy. ¿Cuál es la probabilidad de curación de un cáncer de colon que tenemos en la actualidad? Bien, la probabilidad de curación va a depender de la etapa en que se diagnostique. Si es en etapas iniciales de precánceres, tiene una supervivencia de un 90% al año. Sí. Esa es una alta tasa, Claro. 90%. Si es ya en etapa ya avanzada, que tiene metástasis, que ha invadido otros órganos, la supervivencia a los 5 años disminuye a un 10% de supervivencia. Ahí es un poquito ya más, no muy buena noticia todavía, No, claro. pero por eso es tan importante la prevención, el estilo de vida saludable. Eso es, como uno dice, la nueva batalla para que concientizar fuertemente a nuestra población, porque vale la pena, el sacrificio vale la pena, que uno entienda que no se puede comer la parrillada muchas veces de forma frecuente, o es que alimentación va a valer la pena porque la salud es nuestro mayor tesoro. Y la parrillada que se pone en común Sí, en es estos una- próximos días, que se acerca la Semana Santa, con tanta gente que Miguel va a tener aquí en su casa, más fácil poner una parrilla y tirarle piezas de pollo y de res, ahí no es la Miguel, y de cerdo, para que cada quien vaya cogiendo. Pero ya usted hablaba de las recomendaciones. Vamos a entrar en ellas porque me está llegando la hora que usted casi se me está yendo. Pero yo quiero que usted me dé las recomendaciones de la gente de cómo tenemos que decirlo así, de prevenir la ocurrencia de un cáncer que ya están identificadas. Esas recomendaciones, como usted las empezó diciéndola, de la carne de la parrilla, pero
Denme la extensión y no del colon, denme la extensión de todas esas recomendaciones que usted le hace a los pacientes, o en este caso a los que nos están escuchando por Palma 90.7. Bien, a nuestro querido público oyente, decirle que es muy importante cambiar nuestro estilo de vida. Si somos personas que no nos gusta el ejercicio, tenemos que hacer el esfuerzo de vivir la vida sedentaria. El no hacer ejercicio nos favorece a padecer cáncer de colon. En cuanto a la dieta, incluir más los vegetales, las hortalizas, también las frutas. Una dieta rica en frutas, verduras y hortalizas nos va a favorecer a protegernos de esa predisposición a cáncer de colon. El alcohol, que yo siempre digo, no pregunto la cantidad por saber si toma mucho, si toma poco, no. Lo que pasa es que también constituye un factor de riesgo muy importante, grandes cantidades de alcohol. También el tabaco, disminuir lo que es el consumo de tabaco. La juca ahora. Es sumamente importante, la juca. Que nunca se me va a olvidar que el sorbido de una juca tiene el contenido de 100 cigarrillos. De 100. Siempre se lo digo, sobre todo a mis pacientes jóvenes. Miguel, ¿lo escuchaste? No es por alarmarlo, pero sí, eso está demostrado en estudios. Entonces, y los que estamos al lado de los que no consumimos juca, también tenemos el mismo riesgo. Tenemos, sí, claro, pero mucho más, diría yo, porque el fumador pasivo, él es el que cae ahí en ese rango de que no está fumando directamente, pero sí indirectamente le afecta más. Voy a hacer un paréntesis. Yo no sé por qué Salud Pública no ha prohibido el consumo de juca y vapor en sitios cerrados, discoteca, drink, mayormente, salones de belleza, peluquería, esos espacios cerrados. Yo no sé por qué no lo ha prohibido todavía. No se ha prohibido, no tenemos. Porque así. ya usted está mencionando por cada sorbo de juca, 100 cigarrillos. Y yo recuerdo a mi mamá que fumaba quizás más de una caja de cigarrillos por 60 años. Consecuencia, obstrucción venosa, cardiovascular muy fuerte. Venosa, periférica, una pierna menos. Así es. Por acumulación de nicotina. Así es, afecta muchísimos órganos, no solo a nivel cardiovascular, a nivel pulmonar, está el colon, pero hay otro órgano que nos compete después, un tema más para adelante, que es el esófago. Es un órgano muy noble, muy calladito, pero el que consume mucho cigarrillo, tabaco, está muy predispuesto a desarrollar cáncer de colon, y ese sí es un cáncer que es raro que aparezca en edad joven. Es más, ese sí aparece más por encima de los 50 y aparece ya en etapa avanzada cuando aparece. Bueno, nosotros tuvimos un político reciente que padeció de cáncer. Estaba mirando una entrevista de él esta mañana de esófago, que un dirigente político del PLD, Reinaldo Pared, fue diagnosticado con ese tipo de cáncer. Tabaco y alcohol, uno a factores de riesgo en cáncer de esófago. Nos metimos otro cáncer, pero era importante decir el por qué. Y yo al final, de todas esas recomendaciones que usted hace, descrita, incluye no solamente para el colon, sino todo el sistema gastrointestinal completo, ¿no? ¿Verdad? Todo. Y el colon está dentro de las porciones o del sistema gastrointestinal que más frecuente es cáncer de colon con relación a los otros, como estómago, esófago, y es más frecuente en el... Lleva la ventaja el colon, claro que sí, porque de hecho a nivel mundial ocupa la segunda causa de muerte luego de mama, el colon. El colon. Es alarmante, ya ha ido subiendo a través del tiempo. Es el tercer cáncer más frecuente, tanto en hombres y mujeres. Pero es el segundo causador de la muerte. Tiene la mayor tasa de muerte después del de mama. Exacto. Y en la última década tiene una incidencia de 1.2%. O sea, ha aumentado. Bueno, para que la gente sepa por dónde andamos con relación y eso, la doctora describió la recomendación. Doctora, no se puede ir, ya le quedan 2 minutos para que se vaya, pero díganos dónde usted está trabajando, qué es lo que hace, cómo es que viene aquí a Barahona, dónde va a estar instalada o dónde está instalada para la consulta y que la gente pase por allá. Bien, nosotros ofrecemos consultas los viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el centro MIC Asisten, que queda frente a la UNAD de la Policía. Es la 16 de agosto. La calle 16 de agosto. Bajando del hospital ahí llegando casi a la escuela Leonor Fell. Exacto, casi, sí, al lado. Y el número de teléfono. Sí, de su teléfono. Tenemos el 849
443-9494. Pero usted también trabaja en Baní. Y trabajo también en el Grupo Médico Baní. Claro que sí, allá estoy los martes y jueves, martes el día entero y los jueves hasta las 12 en el consultorio 11. Estamos ahí para servirle a todos. En el servicio de gastroenterología, ¿no? El servicio de gastroenterología, claro que sí, la doctora Lilian Félix a su orden. Doctora, muchísimas gracias porque usted hizo el compromiso con nosotros de estos 45 minutos del programa. Eternamente agradecido por desarrollar el tema y que es tan importante para mucha gente que estamos... yo digo educando, o tratando de educar con relación a la prevención, porque muchas veces ya tenemos el problema. Así que gracias, doctora, por su participación con nosotros y ya sabemos que la vamos a tener frecuente por aquí. A sus órdenes, claro que sí. Así que muchas gracias. Miguel me la va a acompañar ahí, hasta allá abajo, en lo que yo entro en mi etapa inicial, como lo hacemos todos los viernes, Miguel. Muchas gracias, doctora. Bueno, señores, cruzando, hay un tema en debate en Barahona, o dos. Hoy amanecimos, como diría, o como decía Álvaro Albelo, hijo, amanecemos hoy con una neblina que no es de lluvia, sino es del material que se está tirando en el puerto. Aquí no hay un vehículo en Barahona que usted lo lave y que en cuestión de 2 horas está lleno de polvo. Salud Pública notifica 3 virus gripales que andan en el país. Recuerden que el cambio de estación para el hemisferio norte conlleva también, yo digo para el hemisferio norte o para los hemisferios. En Dominicana nada más hay 2 estaciones, que son el verano, que está terminando, y empezamos el invierno, porque la temperatura oscilan casi, el año pasado en promedio en Barahona fue de 33 y 34 grados. Así que empezamos. Entonces, esos 3 tipos de virus reportados en la semana número 12 epidemiológica, y en Barahona con esto puedo decir que el lunes pasado, en forma de chanza, en una de las oficinas de un centro de salud, hablaba con una pediatra con relación a los niños, y ella me decía que en ese momento no estaba el embarque de lo que está ocurriendo ahí en Barahona, está un poco disminuido, pero yo le decía, bueno, te van a tener que pedir que vengan los barcos, porque cuando aparecen, y hacen 3 semanas que estaba uno de los barcos ahí, me encontré con un dato epidemiológico un poco interesante con relación que en ese centro de salud era la primera vez en 8 años que tengo laborando ahí en el departamento de epidemiología, llevando las estadísticas. Observé que los niños de 4 hasta los jovencitos de 14 años eran superior en las enfermedades de notificación obligatoria que todos los adultos de todas las enfermedades. Y eso es un dato estadístico que podemos tenerlo en las manos para compararlo cuando no está esta situación y cuando se presenta. Por lo tanto, ese modelo de transporte de venir desde Tamayo hasta acá, que trajo una gran cantidad y fue acumulada por la distancia, conllevó a que las emergencias y la consulta de pediatría pudieran aumentar su número. La pediatra que me dijo que la cosa estaba floja, prepárese que va a tener consulta por los 3 virus circulantes en el país. Recuerden que cuando están los virus circulantes en el país y son a proximidad de la Semana Santa, entonces aumenta el riesgo para la región. Y solo hay que recordar, en el 2014, después de la Semana Santa, el país fue con la alerta y la alarma de el Zika, la chikungunya, y nuestros primeros casos de chikungunya en la provincia de Barahona aparecieron después de Semana Santa en la comunidad de Bombita. Y yo fui parte de esa investigación para el diagnóstico en ese momento, y fue fruto después de Semana Santa. Así que después de Semana Santa, con los virus circulantes, tenemos esa situación. Otro punto a detallar es que a mucha gente no le gusta que uno lo diga porque laceras sus sentimientos partidarios o políticos, y es, Miguel, la bendita agua. Hoy es, en el caso de mi casa, hoy escuché a la vecina decir que estaba llegando el agua. En la mía no llegó, es 19 días. Yo puse un post la semana pasada, decir, mi segunda caída, como estamos en temporada de
la cuaresma de 1.400 pesos por 2 tinacos de agua. Era mi segunda vez en 14 días para ese entonces. Ya hoy hay 19 días que no llegan. Y decía que mi segunda caída de 1.400, sí sabemos cuántos son las de Jesucristo, que fueron sus caídas, pero al final de la cuaresma vamos a tener más caídas que Jesucristo con relación a los llenados de tinacos de agua. Aparentemente pudieran estar resolviendo en esta semana. Recuerden que la Semana Santa aumenta el consumo de agua en toda la provincia, no solamente para las piscinas, sino también por el número de personas que nos visitan en cada vivienda, y por lo tanto el consumo de agua aumenta. Claro, tienen que glorificarla, tienen que abastecernos de agua, porque es de la parte donde en la provincia los visitantes superan a los que vivimos. Oíste, Miguel, es un punto a tomar en cuenta, que es de la migración. En cuanto a las demás enfermedades, notificación obligatoria, están dentro de un control. Vimos que desde hace un tiempecito, más o menos 18, 20 meses, es la primera semana que no notifican casos confirmados de malaria en las 2 provincias donde tenemos mayor brote, que son Azua y San Juan de la Maguana. No notificaron positividad, por lo tanto es una esperanza. Igual que el dengue, que no presentó casos. Yo quiero que sigan trabajando con la misma intensidad que se está trabajando el dengue desde el año pasado, que sigan durante todo el año. Y ya anunciaron la temporada ciclónica, que va a ser más movida que el año 2024. Oíste, Miguel, así que hay que prepararse. Los organismos de seguridad de rescate deben de ir trabajando su POA, desempolvarlo para tenerlo en las manos. Miguel me dice que llegamos al final, y esto decir que hay que cuidarse. Así que llegamos, gracias que Médicos en la Radio fue presentado a ustedes, gracias a la farmacia de Ignalia, servicio siempre para tu salud. Y este espacio llega gracias a la clínica dental número 1 en todo el sur, NAC Clinic. Contamos con nuestro propio laboratorio dental, con la tecnología más avanzada de toda la región, para asegurar el mejor trabajo dental en el menor tiempo posible. Haz tu cita hoy al 809-524-5858. NAC Clinic, todo en odontología. Gracias por escucharnos. Recuerde, la prevención debe ser el modelo de vida a raíz de tantos estrés, tanto movimiento y la preocupación por tener. Es mejor ser que tener una preocupación por tener. Médicos en la Radio por Palma 90.7.